Pues estamos listos, mejor dicho, está nuestro experto ya listo, Juan Carlos Margarida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Para hablarnos en esta ocasión del ahorro y del fondo de emergencia. Sí, dos cosas muy importantes dentro del presupuesto. De las cuales nos has hablado días atrás, pero que ahora son el meollo del día de hoy. Mira, estuvimos hablando el lunes pasado del presupuesto, la importancia del presupuesto, de identificar gastos e ingresos, fundamentalmente los gastos, ¿de acuerdo? Y clasificarles. Sí. Dentro de los gastos decíamos que había tres muy importantes, los fijos, como la hipoteca o el alquiler de una vivienda. Hablábamos también de los variables, electricidad, tal, ¿no? Y de también los imprescindibles. Bueno, pues el ahorro es como si fuera un gasto fijo. Tendríamos que considerarle como una hipoteca o un alquiler de la vivienda, ¿sabes? Y todos los meses de traer al principio del mes una cantidad para el ahorro. Es que si no lo hacemos así, claro, no se logra, no. Vamos a ver, Juan Carlos, lo que piensan los ciudadanos sobre cómo debe de ser y de llegar a efectuarse ese ahorro. Seguro que aciertan de pleno. Seguro, seguro. Están listísimos. Pues sí, porque somos de la antigua usanza, ya pasamos de los 80, sí que la tenemos. No, yo soy más del día a día. Sí, por si acaso siempre hay que guardar algo por si se hace falta. Nada que voy a tener yo, nada. La verdad es que no, preguntaré a mis padres. El ahorro normal, vamos, de emergencia, un fondo. Bueno, más o menos. Los jubilados. Eso es la jubilación y ese es el fondo de emergencia. Lo que me sobra al mes, pues se queda guardado por si acaso. Hombre, siempre se tiene un ahorro, pero poco. Bueno, es que yo siempre he sido de ahorrar, pues no se puede estar al día porque siempre puede surgir alguna emergencia. Hombre, pequeño fondo tenemos, claro, lógicamente, como todo el mundo. Vivo con bastante poco dinero en la cuenta, la verdad. He tirado de ello, sí. Precisamente hoy he tirado de ello, pues porque estaba mi hija haciendo una pequeña obra y he ayudado yo. Entonces he tirado de esos fondos. Y vosotros ahorrar que estáis en la edad. Son buenísimos. Son muy buenos, sí. La verdad es que... Muy simpáticos, pero lo tienen clarísimo. Sí. Hasta hablaba una mujer de emergencia, de fondo de emergencia, le daba hasta el mismo nombre. Sí, fíjate bien que normalmente lo que se estima que tienes que ahorrar todos los meses sería un 10% de tus ingresos, ¿de acuerdo? Fíjate que decía una de las personas que hablaba de que ellos eran de la concepción del ahorro, de la época del ahorro. Yo recuerdo que mi abuelo decía siempre que teníamos que ahorrar un tercio, el otro tercio gastarlo y el otro tercio ahorrarlo por si acaso había emergencia, que es el fondo de emergencia. Fíjate que ahora te estamos hablando de un 10%. Lo importante sí que es cierto es que todo lo que ingresas durante el mes, una parte, considerarlo como gasto fijo, pero que no se meta en la misma cuenta donde pagas los gastos, los normales de la familia. ¿Por qué? Al final te lo quedas. Entonces lo importante es hacer una transferencia del banco, decir que te haga una transferencia a otra cuenta corriente, otra cuenta de ahorro, donde tienes que ir acumulando de alguna forma esa cantidad que quieres guardar, ¿no? Claro. También es importante que el presupuesto, que esto si lo consideras como gasto fijo, ¿de acuerdo? Al final evalúes lo que hemos visto el lunes pasado, decíamos que mirábamos un poco los gastos variables, los fijos, ¿no? Que evaluaras un poco si lo que tú estás realmente considerando como gasto variable, el ahorro y tal, es lo correcto, ¿no? Porque hay una cosa que es importante y que tenemos que tener en cuenta, que es la inflación, es decir, los precios de las cosas van subiendo y normalmente las nóminas o los ingresos no suben en la misma proporción. Se calcula que si tienes una inflación de un 3% más todos los años de gasto, vamos, de precio de los bienes, si estás comprando de los gastos que estás adquiriendo como la electricidad, en 24 años algo que vale ahora 10 euros puede valer 20 euros. Y por tanto no va a subir lo mismo los ingresos. Por tanto tienes que tener un ahorro con previsión también de esa inflación, ¿sabes? Que puede haber. Previsión. Hemos visto claramente la necesidad, ya no solo hoy, sino en ocasiones anteriores, de ese fondo de emergencia. Consejos para ahorrar. Está muy bien sacarlo de esa cuenta donde nos ingresa la nómina o donde metemos los ingresos. Sí, que es verdad. Pero danos algún consejo más. Hay tres, fundamentalmente. Venga. No comprar nada barato, no ir a lo barato. Porque lo barato de estas promociones que siempre está habiendo, por ejemplo, 3×2 o la segunda unidad al 50%, hoy es el día especial para que compres lo que quieras, lo normal es que compramos cosas que no nos hacen falta. Claro. Estamos allí y no sabemos por qué, pero es que ya que estoy aquí, ya que he venido, pues lo compro, ¿no? Y muchas veces la segunda unidad pues es que ni la necesitas ni lo consumes con tanta rapidez y se te caduca, por ejemplo, ¿no? O guardas en el armario la segunda prenda o la prenda que estás comprando. Por tanto, no tienes que ir
un poco de lo barato, ¿no? Y después de los impulsos, esa necesidad imperiosa que tienes porque has visto un abrigo en un momento determinado que es muy barato y que además es precioso y que es que además lo quiero yo porque es que me gusta, pues y que me voy a dar yo ese... Ahí, pues tienes que esperar al menos tú como 2 o 3 días, vamos a ver, para madurarlo, claro. a ver si realmente te hace falta o no te hace falta. Y después hay otra cosa que es importante para ahorrar, que es otro consejo, que es la ambición. Ser muy ambiciosos. Se ahorra para asegurarnos nuestra calidad de vida y se ahorra para que esté bien nuestra familia. Por tanto, con nosotros mismos tenemos que ser ambiciosos y nos tenemos que cuidar bien. Y por eso tenemos que mirar también en el ahorro. O sea, no quedarnos en el hoy y en el ahora, como decía. Bueno, además, si te das cuenta, la gente joven es la que más hablaba de, bueno, no, yo vivo al día, no, es que yo tengo... Y ya cuando iba subiendo la edad, bueno, lo daban por hecho. Pero es normal porque la gente joven no tiene que pagar la electricidad, no tiene que pagar el agua, ni el alquiler, ni nada, ¿sabes? Y entonces ya cuando vas adquiriendo ya obligaciones, ya empiezas a decir, hombre, tengo que pagar todo esto, a ver dónde saco el dinero. Claro, incluso aconsejaban a nuestros compañeros, tenéis que ahorrar. Gestionar un buen presupuesto no se consigue si no... Mira, gestionar un buen presupuesto, tienes que controlar tus gastos, ahorrar evidentemente y tener un fondo de reserva, que no hemos hablado de él. El fondo de reserva son los imprevistos, ¿no? Cuando se te estropea un electrodoméstico o tienes una avería del coche, llega un momento en que, aparte del ahorro, que el ahorro está destinado para poder afrontar una serie de situaciones que tú tienes unos objetivos para el final, ¿no? Por ejemplo, decíamos el pagar los estudios de los hijos dentro de 10 años o hacer un viaje. El imprevisto es cuando tienes una avería del coche y tienes que pagar 2.000 euros de repente. ¿De dónde le sacas? Eso es. Si tiras de los ahorros, el objetivo del ahorro deja de existir. Y es de tener el fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, que era lo que decía mi abuelo, y 1/3 por si acaso te vienen los imprevistos, ¿no? Ese fondo de emergencia tienes que se aconseja que de 3 a 6 veces el gasto de un mes, ¿de acuerdo?, se acumule. Por ejemplo, si tú te gastas normalmente 800 euros, pues 6 por 8, 4.800 euros aproximadamente lo tengas de remanente por si acaso. O sea, una cosa es el ahorro para planes futuros y otra cosa es ese fondo de emergencia ante imprevistos. Claro. Además que los imprevistos llegan, ¿eh? Sí, llegan. Y te diría más, llegan juntos. Sí, llegan juntos y al mismo tiempo. Los que nos ven seguro que se me acuerdan, es que llegan todos juntos. Sí, que es cierto. Que dices, pero ¿por qué todo a la vez? Sí, que es cierto. Y hay que tener ese fondo de emergencia que oscila entre 4... Dicen entre 3 y 6 meses de gasto. Si tú te gastas y ganas 1.100 euros, por ejemplo, y gastas 800, 6 por 8, 48, hasta 4.800 euros, tenerlos ahí por si acaso. Claro, tienen que tener tres cosas en concreto. Tienen que ser líquidos, muy líquidos. Tienen que estar muy seguros, porque realmente si no están líquidos no puedes disponer de ellos en un momento determinado. Si lo metes en un fondo de inversión, no lo metes en un sitio, tienen que estar seguros, que no los puedas perder como en una renta variable, evidentemente, y también tienes que ser muy generoso en el tema de que eso tiene que ser para solventar problemas muy puntuales. No tienen que ser para el gasto de la cena o de irte al imprevistos es que se nos estropeen cositas, que nos pasa algún gasto así. Claro, la pregunta es, dada la situación que está viviendo que estamos viviendo la gran mayoría de los españoles, ¿se puede detraer ese 10% para ahorro y ir acumulando ese fondo? Pues seguramente mucha gente no. Lo que sí que es cierto es que hay que conseguir el hábito. Digo para que no se desmoralice, porque también hay que pensar... Decimos un 10%, también tenemos que tener las condiciones de cada familia y cada situación. Cada realidad va marcando las pautas. Esto es lo ideal. Claro. Lo ideal también es cierto, lo que tenemos que tener es el hábito. Nosotros tenemos que ahorrar algo, porque tenemos que tener un dinero ahí guardado para una serie de eventos y también un fondo de reserva, ¿no? Un fondo de poder afrontar aquellos imprevistos posibles. Lo que sí que es cierto es que unos podrán ahorrar el 10%, otros el 5%, otros el 4%, y habrá gente que no podrá ahorrar nada. Pero la tendencia es que tienes que guardar algo para por si acaso. ¿De acuerdo? Hay un método para ahorrar, Cristina. Es un método que dicen que es el método de las 52 semanas. Esto no son 21 días, las 59 semanas y media, aparece la película. De las 52 semanas, que es la primera semana ahorras 1 euro, la segunda semana ahorras 2 euros, la tercera semana 3 euros y las 52 semanas 52 euros. Habrá un momento en los que tendrás algún esfuerzo que hacer, ¿de acuerdo? Al cabo de 52 semanas has ahorrado 1.348 euros. Fíjate. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Te ha podido costar fundamentalmente a mitad de las semanas hasta el final, ¿no? Porque de traer 50 euros a lo mejor para muchas familias es mucho dinero, ¿no? O 52 euros en una semana. Bueno, pero ha sido poquito a poco. Sí, ha sido poco a poco. Lo más importante es que te crea el hábito y que ves que hay una necesidad de ese ahorro porque necesitas afrontar una serie de objetivos
o de ideales? Yo lo sabía, que era importantísimo el tener y el contar a un experto como Juan Carlos Margarida, que además lo explica tan clarito para que nos enteremos todos. Economía para todos. Yo creo que esta asignatura se debería dar en los centros escolares.